Apple planea trasladar a la India parte del ensamblaje de los iPhone que venden en Estados Unidos. Bienvenidos. El objetivo es esquivar la guerra arancelaria entre Washington y Pekín y diversificar su cadena de suministro, ya que desde su inicio el valor de Apple se ha reducido en 700.000 millones de dólares. Según el Financial Times, Apple quiere que para 2026 se ensamblen en India más de 60 millones de dispositivos destinados al mercado estadounidense. Esto implicaría duplicar la producción actual en ese país y reducir su histórica dependencia de China, donde Foxconn, su principal proveedor taiwanés y el mayor del mundo en su categoría, acoplan la mayoría de sus teléfonos. En este punto conectamos con Alexandra Chitenko, analista política y experta en relaciones internacionales, para comentar esta táctica de Apple. Alexandra, ¿hasta qué punto trasladar la producción a India es una solución eficaz para que empresas como Apple mitiguen los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, Belén, desde el punto de vista geoeconómico, claro, una reducción de la dependencia de China podría ayudar a las empresas como Apple o otras a mitigar los efectos de las sanciones, de los aranceles y también de otras tensiones derivadas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Además, la mano de obra en India es todavía más barata que en China, lo que podría reducir los costes operativos. Y también hay que decir que las empresas podrían aprovechar del creciente mercado interno en las potencias emergentes como India o Vietnam, pero la dependencia de China en cuanto a los componentes claves no va a desaparecer ni en corto ni en mediano plazo. Y una razón clave es que la infraestructura para la fabricación en los países como la India sigue siendo insuficiente en comparación con la de China. Y Alexandra, la otra gran pregunta, ¿podría este cambio marcar una tendencia entre otras grandes tecnológicas hacia una mayor diversificación de sus cadenas de suministro? Bueno, esa tendencia en realidad ya había empezado unos años atrás, había empezado con la pandemia o se ha intensificado con la pandemia, que es cuando Apple, por ejemplo, informó a sus fabricantes que quería hacer más negocios fuera de China y cuando el principal proveedor de Apple, la empresa taiwanesa Foxconn, empezó a trasladar gran parte de su producción a la India en 2022. Y actualmente las crecientes rivalidades geopolíticas y geotecnológicas con todas las restricciones muestran claramente que depender demasiado de un solo proveedor o un fabricante conlleva riesgos estratégicos. Esto es evidente. Y además hay que decir que la tendencia, o sea, yo creo que sí, va a continuar, es bien evidente. ¿Por qué? Porque las potencias emergentes como India, como México, como Indonesia, también están ofreciendo beneficios fiscales, beneficios regulatorios para atraer inversiones en el sector de manufactura avanzada. Alexandra Chitenko, muchas gracias por este análisis desde Berlín. Gracias a ustedes. Y relacionado con la guerra comercial, en un gesto que podría marcar una tregua en dicha guerra con Estados Unidos, China evalúa, según personas familiarizadas con este asunto, suspender aranceles del 125% a ciertos productos estadounidenses. Al mismo tiempo, Pekín desmintió de inmediato las declaraciones del presidente Donald Trump, quien había asegurado que las negociaciones entre ambos países ya estaban en marcha. Aunque aún no hay un anuncio oficial por parte del gobierno chino, este paso se interpreta como la señal más clara hasta ahora de que el gigante asiático intenta aliviar las tensiones internas sin ceder terreno en público. Según fuentes empresariales no confirmadas, se podrían reducir discretamente los impuestos a productos clave como semiconductores, componentes aeronáuticos y farmacéuticos. Nos vamos al Parque de Frankfurt con José David Navarro para tratar este asunto. José, ¿cómo han reaccionado las bolsas a estas afirmaciones? Los mercados tratan de mantenerse positivos a pesar de todo, ¿no es así?
Así es, Belén. Cierre de semana positivo, balance positivo aquí para las bolsas europeas. El índice más representativo, el Stock 600, registra su nivel más alto de las últimas 3 semanas. Parece como que los mercados empiezan a acostumbrarse a la incertidumbre que les va a acompañar seguramente durante mucho tiempo, y empiezan a acostumbrarse, Belén, también a esas versiones que cambian o esas versiones contradictorias. Como adelantabais, los mercados en realidad siguen sin poder evaluar si han comenzado o no esas importantes negociaciones bilaterales a nivel comercial entre Washington y Pekín, pero se aferran a ese rayo de luz que es que parece que China está reduciendo los aranceles de importación de productos estadounidenses, de algunos productos que importa desde Estados Unidos. Ese rayo de esperanza se ha reflejado también en esta jornada de viernes, en un mejor nivel de cotización del dólar y también en una reducción de la presión del bono de la deuda a 10 años de Estados Unidos, que ya saben se ha convertido en un termómetro de la incertidumbre que ha generado la administración de Donald Trump en los mercados. José, por un lado China-Estados Unidos y por el otro Estados Unidos y Bruselas. ¿Qué perspectivas hay de que Bruselas y Washington logren evitar la desescalada o que incluso se llegue a un acuerdo comercial a gusto de todos? Sí, pues Belén, aumenta la expectativa de cara al viaje de Donald Trump a Europa, a Roma, por el funeral del Papa Francisco. Allí se va a ver la cara a cara con muchos líderes internacionales, pero entre ellos también con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según su versión, según la versión de Donald Trump, muchos líderes quieren hablar con él también en términos comerciales. Esta semana también hemos tenido la oportunidad de tantear un poco cuál es el sentimiento de muchos de los líderes y ministros de Economía que se habían desplazado precisamente a Estados Unidos con motivo de esas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Versiones como, por ejemplo, las del ministro de Economía francés, que apunta a Belén a que ese acuerdo está lejos, mientras la presión por ese acuerdo es alta. Según el director europeo del Fondo Monetario Internacional, es importante que se llegue a un acuerdo precisamente para impulsar una economía, Belén, europea que está muy débil. Pendientes de todas esas negociaciones, José David Navarro, gracias desde la Bolsa de Frankfurt. El Fondo Monetario Internacional hizo hincapié este viernes en que los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueden tener mayores efectos indirectos para América Latina. El organismo subraya que, aunque los impuestos a las importaciones en la región son bajos, una desaceleración del crecimiento mundial podría reducir la demanda de materias primas. Esto afectaría a América Latina con la bajada de precios de sus productos y la depreciación de sus monedas. En el informe de perspectivas de esta semana, el FMI proyectó que el crecimiento de los países de la zona se ralentizará del 2,4% de 2024 hasta el 2% para este año. Aún así, advirtió que no todos los países sufrirán una desaceleración de la misma manera. Y otra advertencia del FMI, el fondo aconseja acometer al Banco Central Europeo un único recorte adicional de 1/4 punto del precio del dinero. El organismo que dirigía hace unos años Christine Lagarde le marca ahora el camino a la ahora presidenta del Banco Comunitario. El BCE ha acometido 7 rebajas de 0,25 puntos desde el 4% al que estaba el precio del dinero en junio del año pasado hasta el 2,25% actual. Lagarde dejó abierta la puerta a la posibilidad de un nuevo recorte en la reunión del próximo 5 de junio, sobre todo tras el inicio de la guerra arancelaria de Donald Trump. Y justo el presidente de Estados Unidos pone ahora el foco en el fondo marino. Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para extraer minerales en aguas profundas, incluso fuera de su jurisdicción. Los fondos marinos nunca han sido explotados para la minería comercial, pero Trump quiere cambiar eso. Y es que en aguas profundas hay minerales muy codiciados, como el níquel, cobalto o cobre. Esta riqueza está en realidad bajo la jurisdicción de un organismo de las Naciones Unidas cuyos tratados Estados Unidos nunca ha ratificado. Este último paso de Washington forma parte de una lucha con China por controlar, por ejemplo, las tierras raras fundamentales para cuestiones tecnológicas y militares. Pero en esa estrategia a Trump todavía hay un acuerdo que se le resiste: el contrato que le daría acceso a la riqueza de minerales de Ucrania.
El liderazgo tecnológico solo es posible con grandes reservas de minerales estratégicos. Trump lo sabe y ahora quiere explotar los fondos marinos para conseguir minerales como el cobalto, el cobre o el níquel. Washington tiene la vista puesta también en África. Estados Unidos ofrece protección militar a cambio de acceso a las minas. Eso es lo que está negociando con el Congo y Ruanda, pero a Trump todavía se le resiste el esperado acuerdo con Ucrania. Sería la primera gran victoria para Trump, nos explica desde Washington Gracelyn Bhaskaran. En febrero se esperaba un principio de acuerdo aprovechando la visita de Zelensky a la Casa Blanca, pero el encuentro acabó siendo una de las broncas más fuertes que se recuerdan entre dos presidentes. Desde entonces parece que las relaciones bilaterales han logrado reconducirse y Estados Unidos sigue trabajando en lograr acceso preferencial a los minerales de Ucrania. El país en guerra tiene 22 de los 50 materiales estratégicos identificados por Estados Unidos. Ucrania tiene reservas de litio, de uranio o de grafito. Washington es consciente que extraer esa riqueza llevará mucho tiempo. Se suele tardar 18 años en identificar un yacimiento y explotarlo, nos cuenta esta experta que advierte sería todavía más complicado en Ucrania. Tras 3 años de ataques rusos, uno de los grandes retos para acceder a los minerales es la presencia de artefactos de la guerra, pero también los daños que ha sufrido la infraestructura energética y las vías de transporte. Washington trata de impulsar a contrarreloj un acuerdo con Ucrania para acceder a los minerales, como las negociaciones celebradas esta semana. Un acuerdo que se hace esperar en medio de la guerra comercial con Pekín y la hegemonía que ésta mantiene en el procesamiento de las tierras raras. Ucrania ha sido clara al respecto, quiere garantías de seguridad a cambio del acceso a sus minerales. Hasta aquí la economía, pero ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos, como no, todos sus comentarios. Esta edición termina aquí, pero nos vemos en la próxima. Gracias por su atención en América Latina y ahora sigan, como no, con DW.